Kate, vamos empezando. Sí, Grace, espérame que estaba colocando la grabación. Listo, ahora sí. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Les damos la bienvenida al Silvades Fest. Este es un evento que se realizaba en ediciones pasadas por los talentos de nuestra compañía, para la compañía, pero a petición del público lo hemos abrido a toda la comunidad en general. Esta es pues nuestra primera edición virtual. Esperamos pues aprendamos mucho con los talentos de la familia. Y también les queremos compartir que las memorias de este espacio las vamos a compartir por nuestras redes sociales de la compañía, la grabación y todos los materiales. La grabación del evento queda en el canal de YouTube. Listo, y si desean hacer publicaciones en sus redes, nos pueden etiquetar como @Seiba y utilizar el hashtag de FET. Por acá les voy a contar un poquito de qué es Seiba. Seiba es una empresa de tecnología que ofrece servicios de desarrollo de software a la medida, diseño centrado en usuarios y agilidad. En Seiba transformamos los negocios vía tecnología e innovación y este año estamos cumpliendo 15 años. La charla del día de hoy se llama Prácticas Ágiles en Procesos de Selección. Nos van a acompañar el día de hoy Víctor y Grace. Grace es una mujer soñadora, creativa, extrovertida, apasionada por los retos, por experimentar nuevas formas de hacer las cosas, le gusta el trabajo en equipo, compartir conocimientos, salir en su motocicleta, conocer nuevos lugares, participar en comunidades ágiles, comer el helado, ver series de Netflix. Actualmente se encuentra estudiando inglés y es una de sus metas a futuro tener una magíster y ser docente en las universidades en materias relacionadas a innovación y liderazgo organizacional. Víctor actualmente es facilitador en el grupo de Seiba Lab, lleva 12 años en tecnologías en diferentes roles desde ámbitos del ser y del hacer, le gusta mucho colaborar y aprender de los demás. Como dice William Grace, aprendemos del 95% de lo que enseñamos a otros. Le gusta pasar tiempo con la familia y ver series de Netflix también. A todos para este espacio les pedimos por favor mantener el micrófono silenciado, tener con qué apuntar a mano, tenerlo a la mano por favor. Les recordamos que no solamente el micrófono, también el video por favor. Al finalizar vamos a resolver todas las preguntas y les voy a compartir un link por el chat donde pueden hacer todas las preguntas. Las preguntas que realicemos por este chat yo también las tengo presente, pero les agradecemos si las hacemos por el link que les enviamos y yo les estoy compartiendo. En este orden de ideas, Grace y Víctor pueden empezar. Listo, Kate, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por participar. Inicialmente me gustaría que recordáramos un poco lo que nos definen los métodos ágiles. Finalmente es una mentalidad, un comportamiento guiados por unos valores y unos principios comunes recogidos del Manifiesto Ágil, que fue pues finalmente el resultado de una reunión que tuvieron unas personas grandes en el tema de tecnología en Utah. El Manifiesto Ágil pues se compone de 4 valores fundamentales y de los cuales pues se derivan 12 principios. Hoy queremos que recordemos los 4 valores del Manifiesto Ágil, que es finalmente el enfoque que le queremos dar a la charla. El Manifiesto Ágil comienza con que estamos descubriendo formas de desarrollar software, haciéndolo y ayudando a otros a hacerlo. A través del trabajo hemos llegado a valorar a las personas y sus relaciones sobre los procesos y herramientas, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual, el software funcionando sobre la documentación extensiva y responder al cambio sobre seguir un plan. También queremos en esta charla recordar los pilares de Scrum, que son la transparencia, la inspección y la adaptación. Cuando hablamos de transparencia, me refiero a que toda la información finalmente está visible a todas las personas de la organización o a todas las personas del equipo. Damos visibilidad de lo que está pasando, de los aspectos significativos del proceso, de ser visibles para aquellos los resultados y los responsables. Cuando hablamos de inspección, hablamos de ese progreso, de esa identificación y corrección de las variaciones no deseadas que se puedan presentar en un proceso de implementación o en este caso, en un proceso de selección. La inspección puede tener lugar en diferentes fases
Y luego también hay que recordar el tema de la adaptación, que la adaptación implica hacer los ajustes en los procesos y artefactos para minimizar esa desviación. Normalmente pues esto sucede en la retro, pero finalmente lo que nos invita Scrum y la agilidad es a inspeccionar y adaptarnos a lo que nos ofrece, a los comportamientos que se van dando dentro de los ámbitos laborales. Inicialmente, antes de continuar, quiero dar una advertencia. Con el fin de proteger los datos del cliente, la información que acá presentamos referencia a datos reales. Para los ejemplos pusimos datos inventados por nosotros que de igual forma cumplen con el propósito de esta charla y nos ayudan a entender en mayor medida las herramientas que se utilizaron para el proceso de elección del proveedor. Esto con el fin de proteger la información del cliente porque finalmente es información sensible. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos comparte Víctor, es importante que tengamos presente que lo que queremos presentar en este espacio es compartirles a ustedes. Grace, Pues estás en mute. No, todavía no te escuchamos. Ah, me habían puesto mute. Listo. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos muy bien. Listo. Entonces, ¿qué pretendemos en este espacio? Compartirles a ustedes una experiencia que vimos con uno de nuestros clientes en el cual pudimos ver aplicados partiendo desde lo esencial que nos compartía nuestro compañero Víctor, los valores del agilismo y los pilares de Scrum, cómo podemos llevar la agilidad más allá de un proceso de desarrollo, que es donde solemos estar acostumbrados a trabajar y sabemos cómo movernos, ¿cierto? Con estas prácticas de agilidad es muy común que sepamos para equipos de TI específicamente de desarrollo qué herramienta o qué práctica utilizar de acuerdo a la fase o necesidad que tenga el equipo. Pero lo que queremos compartirles en este espacio es incluso ir un poquito más adelante, ¿cierto? Desde incluso la etapa en la cual estamos identificando qué es el producto que necesitamos, cuáles proveedores pueden suplir esa necesidad y cómo podemos darles esa tranquilidad a los stakeholders de que esa selección de proveedor está cumpliendo las necesidades que ellos requieren y cómo partiendo de lo esencial que son los valores y los pilares, podemos generar valor desde la metodología. Entonces, lo que les vamos a compartir en este espacio es una breve historia de cómo llevamos esta práctica a uno de nuestros clientes basándonos en eso esencial. Para este ejercicio vamos a tener un proceso guiado de 3 momentos importantes. Esos 3 momentos importantes se van a ir explicando de forma gráfica y en los cuales vamos a hacer énfasis de cómo pusimos en práctica esos valores y pilares en el desarrollo para lograr el objetivo del proceso de selección de un proveedor. Listo. Entonces, para iniciar, de los 3 momentos que les contaba, el primer momento es la identificación de esa necesidad. La identificación de la necesidad a lo largo que les vamos a contar de la historia, en este momento vamos a poder ver inmersos el valor de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual y el pilar de inspección. Entonces, ¿cómo empieza esa historia? Toda historia empieza con un actor principal, ¿cierto? En este caso, los actores principales de la historia son 2 líderes que se enfrentaron con el reto en una organización de buscar una plataforma que les permitiera vender un nuevo producto. Para ese nuevo producto ya se tenía la plataforma que manejaba todo el core interno o toda la operación. Estos líderes tenían el reto de buscar esa plataforma nueva que conecte esa nueva solución y que sea la herramienta para que usen los asesores. Si estos líderes se hubieran quedado simplemente con el reto, ese mínimo viable, que era buscar la plataforma para el producto X, quizás hubiera sido otra la historia,
pero en este momento los líderes se pusieron a pensar cómo hoy en día es la vida de ese asesor, de esa persona que requiere vender los productos que tiene la compañía. Para hacer un símil de la situación, podemos decir que, por ejemplo, la compañía de la que estamos hablando puede tener alrededor de 38 productos. Entonces, un asesor que quiere vender esos 38 productos, a su vez, si cada líder se va buscando una plataforma para vender cada producto, el manejo sería incontrolable de las herramientas que tiene que acceder ese asesor. Entonces, apuntándole a esa visión de la organización de optimizar procesos, estos líderes se enfrentaron en un nuevo reto, en cómo podían ellos optimizar todos esos esfuerzos que estaban haciendo para comprar la plataforma para vender el producto X, pero no solo para vender ese producto X, sino que le permitiera a un asesor tener una herramienta donde tenga inmerso todos sus productos que puede llegar a vender cuando está en esa captación del cliente. A partir de ese momento, apuntándole a la estrategia de la organización, es que surge la meta, en la cual estos participantes o actores principales de la historia empiezan a encaminar todos sus esfuerzos y prácticas para continuar. Ya partiendo del momento uno, que es tener claro esa meta o ese horizonte para dónde vamos, se hizo importante identificar ese equipo base que tendría que tener todas las habilidades requeridas, un equipo interdisciplinario con los conocimientos necesarios para apuntarle a suplir la necesidad de todos los productos de la compañía. Esos productos más adelante podemos ver que se pueden enmarcar en 3 líneas de negocio en total. Entonces, se formó ese equipo base que ayudara a apalancar desde su conocimiento y experticia que la herramienta que seleccionáramos realmente le apuntara a la necesidad de la organización. Luego, en un momento 3, partiendo ya de tener el público objetivo, tener esa meta identificada y el equipo para lograrlo, tuvimos que hacer un alto en el camino y partir de lo que ya funciona actualmente. Entonces, nuestro principal insumo para ver qué funciona actualmente son los procesos actuales. Partiendo de ese proceso actual, empezamos a identificar qué parte de ese proceso nos representa un riesgo, qué parte nos representa una oportunidad de mejora, para tener como una lista de esos deseos u oportunidades que podemos empezar a incursionar en todo ese proceso de selección para que realmente la plataforma genere el valor que estábamos esperando. Ya teniendo claridad de todo ese contexto y de todas las necesidades que podíamos mapear en el negocio, empezamos a tener espacios iterativos de divergencia y convergencia, donde ¿qué se hacía? Analizábamos esos impactos en el proceso actual, cómo podrían suplirse por una mejora, ¿cierto? Cómo podríamos optimizar ese proceso, cómo podríamos hacerle la vida más fácil al cliente desde este momento soñándonos para tener toda esa visión para pasar a la etapa de selección del proveedor. Entonces se hicieron procesos iterativos de divergencia y convergencia, donde el equipo evaluaba esas alternativas para luego converger en unos puntos en común que apalancara esa meta inicial de suplir la estrategia de la organización. En este punto es importante hacer un doble clic en qué es divergencia, ¿cierto? Entonces, nos dicen que el objetivo principal de ese pensamiento divergente es multiplicar las alternativas, ¿cierto? Es abrir la puerta para tener más opciones. Un pensamiento que promueve la creatividad en los equipos y que puede llegar a transformar un problema en múltiples soluciones y caminos. Acá el punto de éxito de tener estos espacios de divergencia y convergencia es que la convergencia la llevemos a cabo con una idea en común, ¿cierto? Con que todo el equipo sepa claramente cuál es su norte y cuál es la meta que quiere lograr. Teniendo en cuenta entonces ya todos esos espacios y todos los hallazgos identificados, también teníamos que tener algo presente. Estos actores eran responsables de si le estaban apuntando a apalancar esa estrategia de la organización, no nos podíamos quedar con lo que ya existía y con nuestro producto X. También teníamos que ver en las líneas de negocio qué nuevos productos podrían estarse soñando o qué nuevos productos podrían estar identificando
para que no cayéramos en la misma rueda de para cada producto buscamos la plataforma de cómo venderlo, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a tener esa visión más responsable, donde no solamente nos importaba nuestro proceso, sino también cómo podíamos apalancar las nuevas iniciativas de la organización. Con todos estos hallazgos, podríamos empezar a decir que en este momento ya teníamos claro cómo se llamaba esa plataforma o esa tecnología que necesitábamos. Esa plataforma ya le teníamos el nombre para poder referenciarnos en el mundo con ese nombre específico de la plataforma, quiénes eran los grandes referentes para empezar a nosotros tener esos espacios de exploración e indagar si realmente cumplen nuestras necesidades. ¿Cómo hicimos ese espacio de indagación de los referentes mundiales? Utilizamos una herramienta que se llama el cuadrante mágico de Gartner. Este cuadrante es una herramienta que nos permite a nosotros saber en qué punto de innovación y nivel de desarrollo se encuentra cada proveedor de la tecnología o necesidad X que estemos buscando para seleccionar. Entonces, esto nos permite tener como una visión a nivel mundial de quiénes son los más referentes, quiénes pueden apalancar mejor la herramienta y la estrategia que tiene la compañía. Y esta herramienta es usualmente utilizada en estas empresas para poder elegir un proveedor de TI que más les convenga, teniendo en cuenta pues los diferentes aspectos de competitividad y habilidad en el sector. Y también vale la pena aclarar que Gartner es un consultor es una empresa consultora que realiza investigaciones a nivel mundial de esos grandes referentes de la industria de TI. Entonces es un punto de referencia muy valioso para estas compañías de soluciones tecnológicas. Listo. A partir de este momento, entonces, ya pudimos ver quiénes eran los proveedores que más se enmarcaban en este cuadrante principal por su habilidad y competitividad. Salió un primer filtro. Ese primer filtro nos permitió identificar 6 proveedores objetivos que podríamos empezar a tener espacios de negociación o de conversación para que nos mostraran de forma exploratoria cómo sus herramientas podían suplir la necesidad que teníamos actualmente. Entonces, en ese primer filtro, gracias al acompañamiento del equipo base, que son los que tienen el conocimiento necesario para llevar a cabo todo este proceso, se pudo identificar qué criterios deberíamos de considerar para valorar objetivamente quiénes de esos proveedores deberían de seguir en las siguientes etapas. Entonces acá les traemos un ejemplo. Vale la pena aclarar que la intervención que hicimos inicialmente, estos datos fueron modificados para no impactar la confidencialidad de nuestro cliente, pero nos pueden dar una visión de cómo hicimos el ejercicio. Entonces, por ejemplo, tuvimos 4 categorías. Esas categorías eran cliente, TI, negocio y administración comercial. Por cada una de esas categorías se identificó un criterio y ese criterio era valorado para cada uno de los proveedores y los responsables de valorar eso era el equipo base, que son los que tienen el conocimiento a nivel técnico y de negocio para valorar estas demos de exploración. Este primer filtro nos permitió ver quiénes de esos 6 proveedores podían llevar como ese ranking de los que se iban acercando más a esa necesidad, simplemente partiendo de esa demostración exploratoria que ellos nos pudieron hacer sin tener un mayor contexto o detalle puntual de la necesidad que teníamos. Entonces, a partir de ese filtro fue que pudimos identificar 3 proveedores iniciales con los cuales nos podíamos ir en la siguiente etapa del proceso de selección. A partir de ese primer filtro, empezamos a trabajar un tema con los stakeholders, que es un roadshow. Inicialmente, es importante que nosotros conozcamos qué es un roadshow. Entonces, hoy las empresas están optando por los roadshows para presentar un producto o un servicio, porque realizan diferentes acciones en una, lo que tiene muchas ventajas y hace que haya una clara disminución del costo. Entonces, el roadshow define 4 fases. Dentro de esas puntos fuertes que toca el roadshow está la fase de acercamiento.
Entonces, en la fase de acercamiento, la compañía empieza a acercarse al consumidor. Para nuestro caso, ese consumidor eran las áreas de la organización, que finalmente, a raíz de esas 38 soluciones, eran las personas que tenían más clara o tenían identificada en mayor profundidad la necesidad que finalmente tenía la compañía. A partir de ese acercamiento pudimos identificar esas necesidades para poder determinar cómo debíamos adaptar ese producto que nos estaban vendiendo esos proveedores. Los proveedores, finalmente se les dio la oportunidad a esos proveedores seleccionados de realizar una presentación en ese roadshow para generar un acercamiento con los stakeholders y pudieran mostrar las bondades que tenía su herramienta, ¿sí? Los beneficios que traía y el alcance y el potencial que tenía. Adicional a eso, dentro de las fases que nos define el roadshow está la promoción. Dentro de la promoción se da la oportunidad, en este caso, al proveedor de dar a conocer su producto, de generar un acercamiento mucho más, más directo con estos stakeholders. Y dentro de la tercera fase está el valor añadido, que ya es impulsar la imagen de la marca. Le dimos la oportunidad a cada uno de los proveedores de que lograra cautivar a esos stakeholders con respecto a lo que ellos estaban ofreciendo, ¿sí? Que era lo innovador y lo diferente respecto a los demás. Uno de los objetivos principales de ese valor añadido o de esos encuentros es conseguir que todos los asistentes se vayan con una sonrisa, porque van a sentir que ellos están haciendo parte de la decisión de ese producto que van a adquirir. Y los clientes pueden asociar emociones mucho más positivas por la marca y pueden inclinarse por una o la otra dependiendo de los gustos que están teniendo. Después de que nosotros generamos ese roadshow, se generaron unas salidas que fueron el feedback, ¿cierto? De lo que gustó y lo que no gustó con respecto a esos proveedores. Se establecieron unos compromisos. Y lo más importante, obtuvimos un tema de acompañamiento. ¿Acompañamiento de quién? De esos stakeholders o esas áreas que finalmente nos iban a permitir generar un segundo filtro. Ese segundo filtro nos permitió dar un parte de tranquilidad a la organización y a nuestro equipo de trabajo base para determinar que efectivamente los proveedores con los cuales estábamos trabajando eran los que necesitábamos, ¿sí? Porque inclusive ya estábamos obteniendo resultados oportunos por parte de los stakeholders frente a las soluciones que inicialmente los proveedores nos han presentado en el roadshow. Después de que pasamos este tema, este feedback, estos compromisos, el equipo base empezó a generar una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo abordamos lo que fue el brainstorming. El brainstorming finalmente es una lluvia de ideas. Un momento. Ahí. De acuerdo a los preceptos de brainstorming, cuando los individuos interactúan entre sí, se potencia la creatividad y surgen ideas de trabajo que de trabajo de manera individual normalmente no aparecerían, ¿sí? Dentro del brainstorming se definen 5 fases. Entonces está la preparación. Dentro de esa preparación, la idea es que se sienten las condiciones para el desarrollo de la reunión, ¿cierto? Se prueba la documentación, que en este caso fue todo el feedback y los compromisos que previamente se levantaron en el roadshow. Luego pasamos a una fase de calentamiento. En ese calentamiento, la idea es que las personas se desconecten y de alguna manera empiece su mente a fluir en el objetivo que es crear. Dentro de la fase de calentamiento proponen ejercicios, ¿cierto? Ejercicios en donde usted se salga de la caja, se desconecte de la situación que previamente vivió, sea una salida de producción, un estrés, una conversación con su jefe, etcétera. Y uno de los ejercicios, por ejemplo, más comunes que se establecen dentro del tema del calentamiento y que se conocen pues dentro del brainstorming es ¿usted qué haría con un lápiz aparte de escribir? Entonces la gente empieza a aportar, yo me amarraría el pelo, yo señalaría, yo lo utilizaría de flecha de arco, etcétera. Y empiezan a surgir un montón de ideas totalmente locas. Dentro de la parte creativa son súper importantes para poder encontrar la solución. Entonces,
Cuando usted ya logra captar a las personas y desconectarlas dentro de esa fase de calentamiento, pasas a la siguiente fase de brainstorming que se sugiere, que es la presentación. Cuando ya el ambiente es idóneo para la lluvia de ideas, se presenta el tema, ¿cierto? Se marcan los límites del mismo y la forma es, y digamos que se establecen unos acuerdos en donde nadie critica o comenta de las ideas aportadas por los demás. No hay ideas buenas ni malas, ¿sí? Dentro de esa fase de presentación hay tres formas de hacerlo. Uno que es estructurado, que es no estructurado, perdón, o flujo libre, que se trata de escoger a una persona que modere y vaya captando esas ideas. Otra que es la estructurada. La diferencia es que en respecto a la anterior es que cada miembro del equipo presenta sus ideas de forma ordenada, como si fuera por un turno. Y la silenciosa, que es que los participantes piensan las ideas, se escriben en un papel y posteriormente se intercambian para que puedan añadir ideas, digamos que se puedan compartir las ideas dentro de la mesa de trabajo. Cuando nosotros hicimos este ejercicio dentro de la organización, trabajamos de una manera mucho estructurada, en donde cada miembro del equipo presentaba sus ideas de una forma ordenada y se iniciaba el consenso. Luego pasamos a la fase de registro. En la fase de registro, la idea es que cada participante, de manera escrita, en un tablero, post-it, etcétera, vaya guardando la información de su idea, ¿sí? Para que no se vaya a perder. Hay personas que normalmente en estas sesiones utilizan audio, ¿cierto? Pero para nuestro caso fue pura recolección de post-its y de ideas que finalmente nos permitieron pasar a la siguiente fase, que fue la evaluación, que es donde ya llegamos a las decisiones de lo que realmente nos iba a aportar a nosotros. ¿Cuál fue la salida de ese brainstorming? La salida de ese brainstorming fue los escenarios para la prueba de concepto. Y bueno, ¿y entonces qué es una prueba de concepto? Es la realización de un determinado método o idea para demostrar su viabilidad o una demostración, en principio, con el objetivo de verificar algún concepto o teoría tiene un potencial práctico. Una prueba de concepto puede ser pequeña y puede estar completa o no. Entonces, a raíz de esa prueba de concepto y esos escenarios que nosotros trajimos, a ver, acá, nosotros pudimos llevar una versión 1 a cada una de esas unidades de negocio, a esos stakeholders, para que conocieran los escenarios que nosotros previamente habíamos identificado de acuerdo a esa experiencia que previamente tuvimos con ellos en el roadshow. A raíz de esos escenarios, los stakeholders nos dieron una retroalimentación y generaron unas versiones adicionales con respecto a los escenarios. Esos escenarios se les agregaron nuevos escenarios, se eliminaron escenarios, se modificaron escenarios ya existentes. Y al generar una nueva versión, se conjugó para generar una versión final, que fue la versión 2.0, que posteriormente íbamos a utilizar. En esa parte también es importante recordar que, con base a lo que yo les mencioné al inicio de la presentación, si nosotros vemos este proceso o esta historia que le estamos contando en esta fase de involucramiento del negocio, se vio muy marcado uno de los valores del manifiesto, que es que los individuos y las iteraciones sobre los procesos y herramientas. Le manejamos el tema de la transparencia como uno de los pilares de Scrum, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual, porque finalmente le hicimos a ellos partícipes, les dimos la puerta a los proveedores para que mostraran su potencial y no se sesgaran, y tuvimos una respuesta ante el cambio, porque finalmente toda esa experiencia que recogimos nos sirvió para poder ajustar y determinar unos escenarios claves para poder elaborar una prueba de concepto mucho más acertada. Y generamos una adaptación porque nos adaptamos a esas nuevas necesidades. Dentro de los escenarios de la POC que nosotros utilizamos, un momentico, ¿me ayudas, por favor?
Rey, ¿le puedes dar atrás, por favor? Ok. Dentro de los escenarios de la POC que nosotros utilizamos, acá también es un ejemplo con datos de prueba. Finalmente generamos una matriz en donde empezamos a identificar cada uno de los casos. Esos casos tuvieron obviamente un escenario como tal, una descripción de ese escenario y fueron, digamos, agrupados o se categorizaron por grupos de escenarios. Y esto nos permitió a su vez determinar qué vamos a tener como prueba de concepto. Listo. Entonces, ya la tercera etapa, como les contábamos inicialmente, fueron tres momentos importantes. En esa tercera etapa, ¿qué pudimos ver? Pudimos ver el valor de software funcionando sobre procesos y herramientas y de transparencia, el pilar de la transparencia. Partiendo ya de la versión 2 de todo el tema de las pruebas de concepto, teniendo en cuenta esos escenarios identificados por cada línea de negocio, pudimos empezar a identificar en una prueba de concepto que fue presencial, cómo esos proveedores podían hacer la presentación oficial de su herramienta, ¿cierto? Apuntándole ya en un segundo nivel más acertado a las necesidades que tenía la organización. ¿Por qué digo que más acertado? Porque estos escenarios fueron identificados para cada una de las líneas de negocio. ¿Cómo funcionó la dinámica? Cada proveedor tuvo 2 días. En esos 2 días, la idea era que en jornadas de mediodía se pudiera dar la presentación de los escenarios que aplicaba a cada línea de negocio. Entonces, por ejemplo, en el día 1, en la mañana, se trabajó los escenarios de las pruebas de concepto de manera funcional para la línea de negocio 1. En la tarde, la línea de negocio 2 y ya en el día siguiente que tenía cada proveedor, la mañana para finalizar las líneas de negocio y en la tarde los escenarios de las pruebas técnicas. ¿Por qué lo hicimos de esa forma? Puede que en cierta medida pueda sonar algo desgastante, pero la idea de trasfondo de esta estrategia es poder captar la mayor atención de ese público objetivo, viéndose de principio a fin en esa presentación de escenarios y que ellos pudieran al final dar un feedback más objetivo y acertado de acuerdo a cómo cada plataforma suple mejor su necesidad. Entonces, con esta valoración ya pudimos realizar unas gráficas aportando pues a la transparencia de cómo iban enmarcando las posiciones estos proveedores de acuerdo a la medida que iban aclarando la necesidad a la que le apuntaba según la línea de negocio. Entonces, acá podemos estar hablando de que ya teníamos un filtro 3 donde podíamos ir viendo resultados tangibles de cómo el negocio se veía involucrado en esa plataforma, ¿cierto? Teniendo en cuenta que desde un momento que hicimos fue involucrarlos para enamorarlos de esta solución. Tenemos un ejemplo de las gráficas. Estos datos fueron cambiados. Acá podemos ver 3 proveedores en los cuales la idea es plasmar cómo iban cumpliendo en la medida de la valoración de las pruebas de concepto funcional, cómo iban marcando esa diferencia esos proveedores que llevaban como el ranking de los mejores y también en la valoración técnica, que es muy importante aclarar que se tuvo en cuenta esos dos aspectos. Ya partiendo de esos resultados, donde podíamos valorar quién iba teniendo los mejores resultados y quién se iba adaptando más a la necesidad del mercado, en el equipo base se realizó otro espacio de lluvia de ideas de convergencia y divergencia, donde empezamos a identificar cuáles fueron esas brechas entre lo que demostraron presencialmente y funcionalmente cada proveedor versus lo que el proveedor decía, puedo cumplir, pero no nos quedaba claramente argumentado de manera funcional. Entonces ya con ese análisis de brechas, lo que logramos hacer fue identificar cuál proveedor le hacía falta algunos escenarios y construimos un documento que hace parte de este ciclo de valoración y selección de proveedores que se llama el RFP. Entonces, el RFP
es este documento. Es un documento oficial de carácter contractual donde cada empresa que empieza un proceso de licitación hace la solicitud formal de algunos aspectos o capacidades que esta empresa le está solicitando al proveedor. Cuando el proveedor nos da respuesta a que cumple cada uno de esos aspectos, se puede considerar algo estricto y regulatorio, porque en caso tal de cerrar la negociación con este proveedor, el proveedor debe de sustentarnos que realmente puede suplir esa necesidad porque quedó consagrado en este documento. Para este documento también entonces se hizo la construcción en espacios de co-creación por ese equipo experto que tenía los diferentes dominios y conocimientos requeridos. ¿Qué aristas principales podíamos ver en este documento? Se valoraba la propuesta a nivel de metodología. Cada proveedor cómo proponía trabajar las implementaciones, hacer temas de transferencia de conocimiento, si usaban metodología ágil, si su propuesta era cascada o incluso si su propuesta era hacer un desarrollo de fábrica pues en sitio del proveedor. En la parte técnica se valoraron temas de arquitectura, temas de escalabilidad de la herramienta, temas de proyección tecnológica como qué servicios estarían en la nube, para ver cómo todo ese impacto a nivel de la estrategia tecnológica de la organización. Y por último, en la arista de negocios se contemplaron, se hizo un mayor doble clic en esos escenarios funcionales que quizás no se pudieron demostrar, porque como lo decía el compañero Víctor, puede que una prueba de concepto no quede completa totalmente, ¿cierto? Es una jugada que se hace y que quizás en esas brechas identificadas habían unos escenarios claves que debíamos concretar realmente si la plataforma los cumplía o no. Teniendo ya ese archivo construido, ese documento oficial, se le envió por medio de correo a esos 3 proveedores que venían pues rankeando en el proceso de selección, promoviendo también la transparencia. Se veló porque cada proveedor tuviera como máximo 10 días para su preparación. Ninguno tuvo ni un día más ni un día menos. Cada uno tuvo esos 10 días donde dieron respuesta. ¿Cómo cumple la lista de metodología? Desde mi propuesta, cómo propongo hacer las cosas, ¿cierto? La técnica y la de negocio, para luego enviar esa respuesta de ese documento oficial de nuevo al equipo base. El equipo base, acá tuvimos una ganancia muy satisfactoria que incluso nos permitió replicar como buena práctica a nivel de la organización, y es que el equipo base, haber participado en todo este ciclo de proceso de selección, permitió también que tuviera mayor experticia, mayor criterio e idoneidad para decir el resultado final de qué proveedor se podía seleccionar. Entonces, es una ganancia desde una etapa temprana tener involucrado ese equipo que va a estar en la implementación, que van a ser los responsables de ese valor que se le va a dar al negocio y de esos compromisos que se van a enmarcar cada vez que se hagan las planeaciones internas en una fase de implementación. Entonces, haber podido tener estas personas desde esta etapa genera mayor conocimiento y mayor experticia para las etapas posteriores. Con base en ese criterio, entonces ya se tuvo otro filtro de valoración donde pudimos consolidar los hallazgos, cómo cumplía de nuevo cada proveedor, cada uno de esos aspectos importantes que deberíamos concretar en esa solicitud de propuesta oficial. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver a manera de ejemplo que se dieron unos pesos a cada una de las aristas. La arista que más peso tenía era la arista funcional, porque de todas esas oportunidades y dolores que identificamos, la arista funcional era la que más necesidades tenía a nivel de negocio, ¿cierto? Y en ese orden, la arista técnica y por último la implementación y soporte, que está toda la parte de metodología y implementación. Entonces acá también tenemos como un ejemplo para poder ir identificando en cada una de esas aristas en qué medida fue cumpliendo ese proveedor. Entonces, como lo hemos visto a lo largo del proceso, se tomaron decisiones primero con el involucramiento del equipo, con un equipo empoderado, con un equipo que tenía la confianza de cómo desde quizás de forma natural, quizás no siendo tan conscientes de que se estaban implementando esos valores ágiles y esos pilares de Scrum,
pudieron lograr unos resultados exitosos y al final poder dar esa recomendación con el mayor criterio y objetividad de qué proveedor era el que debería seleccionar la compañía para apalancar su estrategia. Listo, entonces para finalizar queremos dar un agradecimiento súper especial a nuestro compañero Rubén Cano, que fue la persona que nos apoyó con todas estas ayudas gráficas para hacer la charla más amena. Y abrimos entonces el espacio de preguntas. Bueno, Rubén, muchas gracias. No, Grace, pues en el momento no tenemos preguntas ni en el link ni en el chat. No sé si de pronto alguno de los participantes quiere abrir el audio y hacer alguna pregunta, no sé. No, pues aquí ninguno me escribe. Pues al parecer, chicos, así quedamos. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y cualquier inquietud, pues ahí tenemos el contacto de nuestros chicos, que todo quedó súper claro. Ah, bueno, por acá nos hicieron una preguntita. Justamente con... Espérame, ¿qué pasa? Manuela, si quieres habilitas el micrófono y nos haces la pregunta porque se partió en dos ahí. Qué pena. Manuela Campillo. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. No sé, pues mi pregunta es como, si uno pone en la balanza las ventajas y desventajas de los proveedores, ¿por qué lado se inclina uno más? ¿Por el precio o por el beneficio? Digamos, un proveedor me da un buen beneficio, pero digamos que el costo es muy elevado para mi empresa. Y tengo por el contrario otro proveedor que me da un costo más asequible, pero el beneficio me sirve, pero no es tanto como el otro proveedor. Ahí como, ¿por cuál se inclinaría? Listo, si quieres yo te puedo dar mi aporte y mi compañero Víctor me puede complementar. Desde lo que Gracias. opino, es importante también tener identificado, cuando identificamos una meta o un objetivo a suplir, también tener identificado esas renuncias que podemos hacer, ¿cierto? Hay renuncias a las cuales podemos sacrificarnos, como por ejemplo, mi ideal es que esté en la nube, ¿cierto? A eso no puedo renunciar porque tecnológicamente impacta la estrategia de la organización. Si por otro lado, la comparación del proveedor que le lleva como el segundo ranking y además de tener esa opción de estar en la nube, tiene un mejor costo, tenemos que ver a qué estamos renunciando. Entonces también hay que declarar claramente a qué estoy dispuesto a renunciar y a qué no. Esto lo podemos ver en el último, por ejemplo, en la última gráfica de resultados, donde veíamos qué peso le estábamos dando a cada aspecto valorado, ¿cierto? No sé si Víctor lo quiere complementar con eso. Sí, yo quiero complementar con algo y es, aquí vuelve un tema que hemos escuchado desde hace mucho, que es la relación costo-beneficio. Para nuestro caso, eran 38 soluciones, o sea, 38 sabores para 38 sabores para los asesores, o sea, 38 formas de hacer las cosas. Y lo que nosotros estábamos apostando era a tener un solo sabor, ¿sí? En nuestro caso, el costo pasaba a un segundo plano, sin decir que fuera menos importante, porque finalmente nosotros le estábamos apostando era el beneficio, y ese beneficio finalmente iba a repercutir, o va a repercutir, porque todavía no se ha materializado, pero finalmente va a repercutir en rebajar los costos, porque hay un costo de mantenimiento asociado a 38 soluciones, en donde solo va a ser una, ¿sí? Entonces es importante leer los entornos, ¿sí? Leer el entorno para identificar y no pegarnos simplemente de la variable costo. Porque si nos pegamos de la variable costo, sencillamente activamos un proceso de licitación, dividimos la pantalla en tres y luego decimos cuál es el más barato, ¿sí? Sin pensar en el beneficio. Entonces no estoy diciendo que el costo no sea importante, sino que es importante establecer la relación y el impacto que yo quiero generar con mi producto. Como le digo, para nuestro caso, está muy marcado de que nosotros queríamos pasar de 38 soluciones a tener solo una, en donde en 38 soluciones que íbamos a mantener y que finalmente iban a tener un retorno de inversión mucho más rápido.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá tenemos una. Otra Muchísimas gracias pregunta. por su respuesta. Con gusto. Con gusto. Las personas involucradas durante el proceso son personas conocedoras en agilidad. En el equipo base teníamos diferentes roles y experticia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso práctico que les traemos de experiencia, teníamos varias personas del negocio, específicamente, como decíamos, una persona por cada línea de negocio. Entonces, en total, 3 personas con conocimiento de negocio, una persona con conocimiento técnico, ¿cierto? Que nos permitiera ver el cómo funciona la organización y cuáles son esas apuestas de valor que le está haciendo a nivel de TI. Teníamos los líderes de toda la iniciativa, teníamos un QA también que nos permitía ver la calidad desde una etapa temprana, ¿cierto? Poder visionando cómo se puede definir esa estrategia de calidad desde esta etapa. Y por parte de metodología, estábamos haciendo parte de acompañamiento nosotros en el equipo. Entonces sí es muy importante porque incluso es una etapa en la cual experimentamos muchos momentos de frustración, muchos momentos de incertidumbre en el queremos lograr esto, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces quizás gracias al conocimiento que tenía cada una de esas personas desde su dominio, más el plus de tener involucrado el apoyo de metodología en esta etapa, se pudieron buscar herramientas, mecanismos y dinámicas para cumplir los objetivos de cada uno de los retos a los que le estábamos apuntando. Listo. Víctor, ¿va a hacer algún aporte? Continúo con la siguiente pregunta. No, siguiente pregunta. Muy completo Listo. lo que Grace. Está bien. ¿Cómo manejaron el foco del tiempo del equipo para responder el proceso de selección de proveedor? ¿Estaban en completa disponibilidad para esta actividad? No, nosotros teníamos una fecha objetivo ya marcada, ¿cierto? Lo que hicimos fue también recurrir como a definir esos grandes retos, ¿cierto? Si para tal fecha debemos dar respuesta de qué proveedor vamos a seleccionar, porque las organizaciones manejan ruedas de presupuesto donde deben definir claramente cuál es el alcance de las nuevas licitaciones que vamos a hacer. Entonces teníamos una fecha límite en la cual debíamos de tener ya la decisión de qué proveedor sugeríamos para la compra, ¿cierto? Con todos estos resultados argumentados. Entonces, digamos que teníamos esa fecha enmarcada y el resultado de ejecución de cada una de las fases fue el resultado de la autoorganización del equipo, de tener ese equipo empoderado, con confianza, que podíamos trabajar como alineados y complementándonos para poder lograr ese objetivo. Hay una parte también importante en la pregunta que vale la pena resaltar y es la dinámica que se adoptó de Roadshow, que en donde finalmente se cambió la dirección. Entonces no esperamos a que el cliente viniera a nosotros, sino que nosotros fuimos al cliente y dimos la posibilidad a ellos a través de una invitación de venir a conocer su solución, de generar un interés, una expectativa, ¿sí? Entonces eso hacía que la participación también fuera diferente porque no se obligaba a nadie y eso es vital para este tipo de procesos. Súper, chicos, muchas gracias. Pues no hay más preguntas de la audiencia. Aquí ya no hay más preguntitas. De nuevo, muchas gracias a ustedes por compartir conocimiento con nosotros. Hay una pregunta. ¿A dónde? Sí, recién llegó. Acaba de llegar, sí. Acaba de llegar otra pregunta. ¿Se puede decir que el tiempo invertido en el proceso de selección optimizará el tiempo de entrega del proyecto y a su vez mitigar los posibles riesgos a nivel técnico? Sí, como lo decíamos al final, gran ganancia que el equipo base, que en este momento fue el que ayudó a visionar todos esos sueños o dolores que podíamos solucionar de lo que ya hoy existía con esta nueva plataforma, sean las mismas personas responsables que van a estar en la etapa de implementación, porque con todo ese contexto y con todo ese conocimiento de causa de este fue el proveedor que nosotros seleccionamos, que fuimos los responsables de argumentar el por qué, también en cada una de esas etapas podían ir descubriendo, con este proveedor nos toca renunciar a tal cosa, vamos a tener tal riesgo, entonces hay que buscar una estrategia de cómo no nos impacta. O internamente debemos dar este apoyo con los equipos base, ¿cierto? Entonces, acá digamos que el éxito
tiene que ver mucho con cómo apalancamos toda esa ganancia de conocimiento y experticia ya obtenida en el proceso, que es lo que va a dar las pautas de cómo llevar a una ejecución más efectiva, porque van a ser incluso una visión más holística, van a tener esa visión transversal de qué esperar de ese proveedor y qué deben empezar a plasmar en esas necesidades o requerimientos que se deben desarrollar desde TI. Adicional a eso, pues hay que también recordar que dentro del proceso nosotros involucramos a los stakeholders y uno no sea el único, pero sí una de las, en el tema pues de software, o las mayores complicaciones que tenemos es de ir a entregar lo que el cliente no está esperando. En cambio acá lo que nosotros finalmente estamos a solucionar ese problema desde el inicio, porque casi que cuando vamos a ir donde el cliente, ya el cliente va a decir, ah, sí, yo ya los conozco, ese es el que me gustó a mí, yo participé, lo va a hacer suyo. Entonces la posición va a ser mucho más receptiva y no reactiva. Entonces realmente sí vale la pena invertir en ese tiempo de proceso. El proceso es el... Súper, chicos, muchísimas gracias. Voy a verificar, esperen, yo actualizo aquí el link antes de que no haya más preguntitas. Efectivamente, ya eso es como todo por hoy. De nuevo, chicos, muchas gracias por compartir esta experiencia y ese conocimiento, y a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Kate, por todo tu apoyo y también muchas gracias a todas las personas que se interesaron por escuchar lo que teníamos para compartirles. Esperamos que hayamos cubrido sus expectativas y que les haya generado valor para algún posible reto que vayan a enfrentar en su vida profesional. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Chao.